Lejos de callarme, a mi retorno a Guayaquil, visitaré las principales embajadas para exponerles con documentos la verdad sobre el narcotráfico y los puertos, sobre el crimen organizado y el poder judicial, sobre la mafia y el poder político en el Ecuador. No, señor Noboa, aquí nadie se va a poner de rodillas ante usted. A veces uno llega a tener una mirada exacta de lo que ocurre, pero lo que está ocurriendo con Aquiles en mis 50 años de vida ejerciendo comunicación, he visto tanta desgracia como la que ocurre hoy en el Ecuador. Que un alcalde que no tiene mayor peligrosidad, que no es un delincuente como los que sacan la blanca a otro lado y que exportan desde cajas de bananos y que exportan desde sus puertos privados. Por Dios, esto sí que es, ¿quién nos está gobernando? La narcooligarquía. ¿Quién carajo nos gobierna a los ecuatorianos? ¿Y sabe qué? Lo que más me apena es que este pueblo parece que estuviera con una letalidad. Me muero si salgo, me matan si salgo, no sé qué hacer. En fin, pero estamos en manos de gente que le está haciendo daño al Ecuador. Yo quiero que ustedes analicen que están llevando a la cárcel del encuentro a Aquiles Álvarez. Sí, están escuchando clarito, ¿verdad? Están llevando a la cárcel del encuentro a Aquiles Álvarez. Mientras hay criminales que están en la cárcel 4. Hágame el favor. Aquellos que les quitaron la vida a María Belén Bernal, aquellos que le han quitado la vida a mucha gente, unos que jugaron en la pandemia. Por Dios, ecuatorianos, ¿a esto le llamamos justicia? Créanme, nunca me había imputado tanto como cuando recuerdo la vez se llevaron a Jorge y yo decía, ¿y dónde están pues los millones de ecuatorianos que votamos por la revolución que no hacemos nada? Y ahora estoy preguntando, ¿dónde están carajo los aquilistas, los aquilinos, los que sintieron que Guayaquil necesitaba un hombre para los cambios y que hoy lo están llevando a una cárcel de alta peligrosidad? Le llaman a esto persecución política en Ecuador. El traslado de Aquiles Álvarez a la cárcel del encuentro enciende muchas más alarmas. Vamos a mirar algo de lo que tenemos y de lo que está opinando la gente. Lo dice Rafael Correa. Sinvergüenzas. ¿Puede alguien todavía creerle al drogo Pelafustán y a sus informes secretos? ¿Recuerdan los informes secretos del Cartel de los Soles? Creo que Daniel Noboa necesita la maldad tanto como de la droga. No pasa un día sin que haga algo perverso. Fuerza Aquiles. Lo dice el periodista Fabricio Vela. Sinceramente, esto ya es un sinsentido. Aquiles Álvarez merece un juicio justo, presunción de inocencia y derecho a la defensa. Los procesos en su contra no han terminado y por ende no tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Es más, sigue siendo alcalde de Guayaquil. ¿Tiene algún sentido enviarlo a una cárcel de máxima seguridad diseñada, según el gobierno, para criminales de alta peligrosidad? Lo dice Anderson Boscan. Álvarez está siendo trasladado a la cárcel del encuentro, según he podido confirmar. SNAI basa su decisión en la alerta de un supuesto plan contra la vida del alcalde de Guayaquil. El plan, en documento reservado, responsabiliza a la RC. No hay pruebas de esto. Y veamos por qué es que lo persiguen a Aquiles. Es por un video donde dijo que él iba a visitar cada una de esas cosas, por lo mismo que lo bajaron a Fernando Villavicencio. Los puertos, señores, esa palabra es sagrada. Hoy, cuando el ministro británico para América Latina y el Caribe afirma, en base a importantes informes de inteligencia, que el 80% de la cocaína que se consume en Europa transita por los puertos ecuatorianos. En mi calidad de alcalde de Guayaquil, no puedo callar. Lo que se vive en Ecuador es dramático, pero todavía puede alcanzar niveles mucho más terroríficos. Hay cosas que los gobiernos de Estados Unidos y de Europa deben saber, que los ecuatorianos deben conocer. No solo sale cocaína, llegan precursores de fentanilo en igual proporción al país.
lo que terminará provocando que ciudades enteras se conviertan en escenarios de zombies en el arco de muy poco tiempo. Quintales de drogas se encontraron en la hacienda de una familia poderosa con protección al más alto nivel. Esos tóxicos no se incineraron, simplemente desaparecieron. Hubo un operativo y se produjeron capturas. Todo está en el expediente. Todos los presos fueron liberados. Y aún cuando la policía le pidió a un registrador de la propiedad que certifique quiénes son los propietarios del inmueble, la única respuesta fue el irrespeto a los investigadores. El silencio es cómplice con la mafia. Las alianzas de la narcopolítica se entrelazan con el terrorismo. Llegaron al extremo de intentar convertir a Guayaquil en Damasco. Pusieron bombas en sectores de alto tránsito ciudadano. Llegaron a provocar la pérdida de vidas de gente inocente. Solo pararon cuando valientemente se denunciaron potenciales vínculos de la mafia con altas esferas. Sobre esto, tampoco se ha avanzado con ninguna investigación seria. No existe ningún plan de política criminal. No existe protocolo elemental de actuación en casos en los que el crimen organizado ha permeado casi todas las instituciones del Estado. El Plan Fénix se acabó en el preciso instante en el que aumentaron el 15% de IVA. Nunca se informó a qué destinaron esos recursos. Nos brindaron desfiles faraónicos, tanquetas y alardes. Al final, como lo habíamos advertido, la pobreza y el terror se dispararon. Se caen todas las caretas cuando dicho eslogan nació a partir de un ataque terrorista a TC Televisión, un medio de propaganda gubernamental. Pero curiosamente, el mismo régimen no se presentó a las audiencias en España para evitar que el principal sospechoso quede en libertad. Asimismo, la Asamblea Nacional bloqueó la fiscalización sobre este tema. Todos los asambleístas de ADN es el mismo medio público que se dedicó sin pudor alguno a decir que las señas amenazantes de un mafioso serbio defendido por la cónyuge del actual presidente de la Judicatura contra un juez antimafia, quien tuvo que renunciar, no eran tales. El presidente de la República públicamente dijo que no podía garantizar que la mafia no lo asesine al juez. El juez, antes, hizo públicos audios en los que era presionado por la mano derecha del mismo titular de la Judicatura para que libere al criminal serbio. Pedido en extradición por Austria. Si el Plan Fénix nació para combatir el narcoterrorismo, pero no avanza ninguna investigación en casos como Cachorro, Blasti o Porsche, entonces todo es una gran farsa. Si el Plan Fénix nació para combatir el narcotráfico, pero el gobierno se empeña en dilatar el juicio político contra Mario Godoy, cuyo hombre de confianza llamaba a presionar a jueces para que dejen en libertad a un peligroso mafioso, entonces queda claro que este proyecto no pasó de ser otra burla al país entero. No hay ningún combate serio al lavado de activos. Es la última fase en la cadena de valor del narcotráfico. Galamedios y la libertad no son de intereses de la UAFE. Parecería que lo único que importa es allanar para amedrentar a todas las voces incómodas al gobierno. Pero la lucha real contra la criminalidad organizada no la vemos por ningún lado. Se persigue a los periodistas. Se intenta desde el gobierno crear nuevas normas para amordazar más a la prensa, ignorando la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana, que es de obligatorio respeto por parte del Ecuador. ¿Por qué? Porque no quieren que se investigue, no toleran que se sigan haciendo públicos actos de corrupción que no pueden tapar más. No pueden tapar más, como el de Progen, como el de Austrian Technical Management o el de Helfert. Duele saber que tenemos ciudades en las que la tasa de criminalidad supera los 335 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Duele saber que nos han convertido en una sociedad medieval. La salud de la ciudadanía no le interesa al gobierno. Fruto de su irresponsabilidad y nula gestión del conflicto social, se desató el contagio de tuberculosis en una cárcel y hoy Guayaquil corre el riesgo de que esta enfermedad se propague. Ya hay un caos en el hospital de infectología donde ni siquiera existen tanques de oxígeno para los casos que se multiplican y también hay alertas de contagios de lepra. Hemos llegado al extremo de tener filtraciones alarmantes de aguas servidas en el área de endoscopía del Hospital Abel Gilbert Pontón, una zona crítica que no puede estar contaminada de ningún modo. Nuestros médicos, enfermeros, personal sanitario no tienen insumos básicos ni para suturar una herida leve. Hay déficit en personal, no se invierten en medicinas, no permiten importar insulina,
no invierten en equipos, menos en infraestructura y sin embargo, el relato estatal nos quiere hacer creer que los responsables son los pocos trabajadores que tenemos, que laboran en un clima de guerra, con sueldos de hambre y en condiciones deplorables. Con relación a policías y militares, los reportes de bajas entre sus filas son reiterados. Se los envía a territorios controlados por el crimen organizado, sin siquiera tener chalecos adecuados para precautelar sus vidas. Todo es un chiste para el poder, todo es dolor para los más débiles. Desde su primera campaña, el presidente Noboa prometió acabar con la crisis energética en el país. No construyó hasta hoy 1 centímetro de línea eléctrica. No hay inversión en el parque termoeléctrico nacional. Lo que sí tenemos son saqueos monumentales de fondos públicos sin ningún funcionario preso por actos que constituyen robarle al país entero. ¿Quiénes pagan las consecuencias de esto? Ustedes, sus hijos. Con excusas, con propaganda, con gritos. Nadie revive a sus muertos. En el 2025, más allá de las promesas vacías y cínicas, nos convertimos en el ejemplo a no seguir por el resto de sociedades. Las violencias desbordadas, más de 10.000 asesinatos, se triplicaron los abusos sexuales y el consumo de estupefacientes y drogas de diseño en nuestros jóvenes. Se disparó a niveles que van de la mano con un Estado que abandonó totalmente su rol de gestión del conflicto social. En medio de todo esto, le digo al mundo que Guayaquil se niega a arrodillarse ante los barcos bananeros del narco. Guayaquil se niega a desaparecer. Por eso, nuestro plan de política criminal nos dice bien clarito que en todos los puntos donde construimos una estación de acción segura, los niveles de criminalidad molecular, los delitos de oportunidad descendieron más del 70%, que hemos inaugurado por primera vez un proyecto digno para personas que merecen una vida. Abrimos por primera vez la unidad de víctimas especiales y, entre otras cosas, se logró que la Corte Constitucional anule un fallo que beneficiaba a los violadores en manada de una joven. Defendemos diariamente y de modo gratuito e integral a decenas de seres humanos afectados por violencias inenarrables. Invertimos en la recuperación del espacio público, en escuelas deportivas, en programas para personas con discapacidad. Y eso me ha convertido en el principal objetivo de un gobierno fracasado, que incita al miedo y al egoísmo. Quiero decirle al país y a los pueblos hermanos que hoy ven cómo sus niños y jóvenes se intoxican y destruyen sus vidas con droga que sale desde barcos bananeros ecuatorianos, que tenemos un poder judicial corroído hasta el fondo por el virus de la mafia, que ese mismo poder judicial cayó, por supuesto, en la gravísima denuncia por el caso Petronovoa. No es cierto que los denunciantes no se presentaron a reconocer sus firmas, lo hicieron, pero luego recibieron amenazas, presiones criminales y la Fiscalía, pese a la contundencia de los indicios recabados, miró para otro lado. Como alcalde de Guayaquil, con una gestión menor a 3 años, me siento contento porque jamás les he fallado, porque he sido siempre leal a mi palabra, porque no paramos de trabajar por la gente que realmente sufre las consecuencias de un gobierno sin otra brújula que no sea el odio, la mentira y la ambición a desmedidas. Este fin de semana volveré a estar en Quito en una audiencia por un caso circense, en el que lo único que hace el gobierno del señor Noboa es atacarme con tristes y penosos alaridos, con cientos de personajes anónimos pagados con fondos públicos, en un linchamiento mediático burdo promovido desde el mismísimo Estado, por un supuesto delito que en una sociedad mínimamente justa debería tener a su hermano en el banquillo de los acusados y de ninguna manera a alguien a quien él, en sus delirios, ve como una amenaza a su desastroso régimen. Yo soy culpable de creer en lo que creo. Sostengo que el país necesita un plan de política sanitaria, un plan de política ambiental. Necesitamos invertir en profesores y médicos, en arte y cultura, en bienestar animal, en parques y teatro, en espacios para el deporte, en generación de nuevos conocimientos, en agricultura, en tecnologías, en agencias especializadas en combate al crimen organizado, en periodistas que puedan investigar y opinar con la garantía que no serán asesinados ni encarcelados, en un país en el que los niños puedan convertirse en adultos sanos y no en futuros presos con tuberculosis. Iré a una audiencia porque para el gobierno de Daniel Noboa soy culpable de ser una amenaza para su reino del terror, para su patética gestión. El país necesita urgentemente unidad. Es el momento de que la ciudadanía reflexione sobre si perseguirme por hacer obras
que el gobierno no hace, va a cambiar la inseguridad y los secuestros, el desempleo o la crisis hospitalaria. Yo no puedo rendirme, soy hijo de una ciudad que nunca le tuvo miedo a piratas ni a degenerados de baja ralea. Lejos de callarme, a mi retorno a Guayaquil, visitaré las principales embajadas para exponerles con documentos la verdad sobre el narcotráfico y los puertos, sobre el crimen organizado y el poder judicial, sobre la mafia y el poder político en el Ecuador. No, señor Noboa, aquí nadie se va a poner de rodillas ante usted. Es obvio que usted no sabe lo que está ocurriendo en el país porque no vive en el Ecuador. Pero los niveles de repudio a su gestión crecen día a día. El análisis de los comités barriales, sindicales, estudiantiles, feministas, ambientalistas a sus promesas incumplidas se intensifica. Yo no puedo callarme porque Guayaquil me eligió para defenderla, para ser valiente, y voy a morir de viejo, siendo digno hijo de un pueblo que no conoce la palabra rendirse. Sigamos resistiendo. Esta nube de tragedias y este gobierno patético no serán eternos. Un giro dramático que incentifica la crisis política en Ecuador. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha sido trasladado a la denominada cárcel del encuentro, un centro de máxima seguridad. Este movimiento ejecutado por el gobierno nacional ha sido calificado por diversos sectores sociales y políticos como un acto injusto y perverso, lo que estoy diciendo. Mientras el oficialismo justifica la medida bajo el argumento de presuntos riesgos contra la integridad física del burgomaestre, la ausencia de pruebas fehacientes sobre tales amenazas ha levantado una ola de sospechas sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta decisión. Desde el entorno del alcalde y sus simpatizantes, la narrativa es clara. Se trata de una persecución política directa. El traslado se produce en un contexto de alta tensión donde Álvarez no ha dudado en confrontar abiertamente al régimen actual. Y ahí vemos el material audiovisual que se difundió. Se observa un líder que, lejos de amedrentarse, anuncia acciones internacionales. El alcalde asegura que visitará embajadas clave para presentar documentación que, según sus palabras, revelaría la verdad sobre el narcotráfico en el Ecuador, los puertos, el crimen organizado y el poder judicial en Ecuador. 3 cosas que dijo Aquiles, 3 cosas que dijo también Villavicencio, 3 cosas que al uno lo desaparecieron en tiempo de elecciones y al otro lo llevan a la cárcel del encuentro. Cuidado, que esto se les está saliendo de las manos. Se pasaron de la línea roja. Para mucha gente, su encarcelamiento no es más que un intento de silenciar estas denuncias y obtener un trofeo político antes que buscar justicia. La situación jurídica de Aquiles Álvarez plantea interrogantes profundas sobre el Estado de Derecho en el país. Sus defensores sostienen que su único delito ha sido enfrentar las políticas del régimen y que el uso de una cárcel de máxima seguridad es una medida desproporcionada destinada a quebrar su voluntad y enviar un mensaje directo de miedo a otros opositores. La retórica oficial que aduce protección de la vida sin presentar evidencias concretas es vista como una estrategia comunicacional para enmascarar lo que consideran un secuestro institucionalizado bajo la apariencia de legalidad. A medida que la noticia recorre el país, el llamado a despertar y la resistencia civil comienzan a ganar tracción. Las declaraciones del alcalde en el video, aquí nadie se va a poner de rodillas ante usted, resuenan como un grito de guerra política contra la administración del gobierno de Noboa. La opinión pública se encuentra dividida entre quienes ven un proceso judicial legítimo y quienes advierten que el uso del sistema penitenciario como herramienta de represión política debilita peligrosamente los cimientos democráticos de la nación. Ni Pinochet se atrevió a tanto, créame. El traslado de Aquiles Álvarez a la cárcel de mayor seguridad de Ecuador marca un punto de no retorno en la relación entre el gobierno central y el municipio de Guayaquil. Más allá de la legalidad formal de los procedimientos, la falta de transparencia en las evidencias de riesgo contra el alcalde y el tono desafiante de sus últimas declaraciones sugieren que este conflicto no se resolverá pronto en los tribunales, sino que se trasladará a las calles y al ámbito internacional.
Lo que hoy se presenta como una medida de seguridad podría ser recordado como el momento en que la justicia se convirtió una vez más en el brazo ejecutor de las rencillas políticas en este país. Todavía no lo creo. Así no creía yo que a Jorge lo trasladaron a la Tacunga. Hoy no creo y sin embargo lo estamos viviendo. ¿Qué esperamos? Mañana puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera, porque con esta gente se teme lo peor. Ahí se las dejo y los leo en los comentarios. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.